tras el devastador terremoto, él descubrió algo extraño. Claramente, el agua del mar se estaba retirando a una velocidad aterradora. Un tsunami gigantesco estaba a punto de golpear la costa, pero todas las personas en el océano comenzaron a conducir sus barcos directamente hacia la enorme ola. Esta escena tan extraña hizo que Johnson comprendiera al instante que algo terrible estaba por suceder. Rápidamente subió a su exesposa al bote y abandonó la costa, avanzando también en dirección al tsunami que se aproximaba. Pensó que esa era la forma más segura de sobrevivir, pero no se dio cuenta del enorme carguero que navegaba a su lado. Ese barco estaba a punto de provocar una tragedia aún más aterradora que el propio tsunami. Después de la advertencia inicial, Johnson finalmente observó que la altura del tsunami estaba a punto de superar incluso el famoso puente Golden Gate que tenían enfrente. Un tsunami de semejante tamaño destruiría por completo toda la costa al impactar. Entonces Johnson aceleró al máximo, intentando subir hasta la cima de la ola antes de que ésta cayera con toda su fuerza. Sin embargo, la pendiente del tsunami era demasiado pronunciada y todas las pequeñas embarcaciones comenzaron a deslizarse hacia la enorme ola. Pero todos ignoraban un problema mortal: si el motor de sus barcos tendría suficiente potencia para escalar una ola de decenas de metros de altura. En ese momento Johnson no tenía tiempo para pensar demasiado, porque avanzar era la única esperanza de sobrevivir. Superó rápidamente una embarcación tras otra y se lanzó directamente contra el tsunami. Ahora la inclinación de la ola estaba cerca de los 70 grados. Muy pronto, el bote comenzó a sacudirse violentamente. Cuando Johnson adelantó al barco que tenía al lado, vio que éste perdió estabilidad sobre la superficie de la ola y, debido a la poca potencia del motor, resbaló inmediatamente hacia abajo. Pero justo después apareció en la cima de la ola un gigantesco carguero completamente destrozado. Lo más aterrador era el sonido infernal de sus hélices, girando como cuchillas de la muerte. Por suerte Johnson reaccionó a tiempo y solamente la proa de su bote resultó destruida. Pero al girarse, ambos descubrieron una escena todavía más aterradora. Los contenedores del carguero comenzaron a desplomarse uno tras otro. Aunque Johnson logró evitar varias muertes por muy poco, las demás personas no tuvieron la misma suerte. El carguero fue levantado verticalmente por el tsunami y terminó estrellándose contra el puente Golden Gate, provocando el pánico absoluto entre las personas que intentaban escapar sobre el puente. Cuando un rostro familiar fue empujado por alguien entre la multitud, levantó la vista y comprendió que estaba en el peor lugar posible. El puente Golden Gate fue golpeado simultáneamente por el tsunami y el carguero. La estructura no pudo resistir y colapsó inmediatamente. En ese instante, huir ya no tenía ningún sentido. La brutal catástrofe destruyó todo en cuestión de segundos. El océano inundó la ciudad mientras San Francisco acababa de sufrir un devastador terremoto. Nadie imaginó que además tendrían que soportar un tsunami tan monstruoso y poco común. Una pareja de ancianos comprendió que ya no podía escapar y solo pudo abrazarse con fuerza. Cuando el agua invadió Chinatown, las personas que intentaban huir fueron tragadas instantáneamente por la corriente. Aquellos que lograron subir a zonas más altas y bajaron de sus vehículos para observar descubrieron que las casas, ya destruidas por el terremoto, no tenían ninguna resistencia frente a la fuerza del agua y fueron arrastradas fácilmente. ¿Por qué la tranquila ciudad de San Francisco sufrió una catástrofe tan terrible? Ese día, un hombre llamado Park Kim, doctor del California Institute of Technology, descubrió repentinamente una serie de pequeños terremotos en Nevada. Era una zona llamada Fallon, ubicada a unos 8 kilómetros de la presa Over. Durante las últimas 24 horas se habían registrado 23 terremotos con magnitudes entre 2 y 3 grados Richter. Durante sus investigaciones sísmicas, utilizaba la velocidad de las ondas electromagnéticas para determinar la magnitud de los terremotos. Cuando ambos llegaron a la presa Over, Park Kim notó que el valor de las ondas electromagnéticas aumentó de forma repentina. Al revisar el modelo, el profesor descubrió que la magnitud había alcanzado el aterrador nivel de 7 grados Richter. El profesor le dijo a Park Kim que corriera inmediatamente fuera de la presa, pero justo después descubrió una escena todavía más aterradora. Bajo el impacto del terremoto, el enorme muro de cemento sobre la presa Over comenzó a agrietarse violentamente. El profesor pidió desesperadamente a los turistas que escaparan cuanto antes, pero tras una brutal sacudida, la presa estuvo a punto de colapsar por completo. Una gigantesca obra hidráulica valorada en $50 millones parecía increíblemente frágil frente a un terremoto de 7 grados Richter. Cuando Park Kim logró salir, vio que un terrible derrumbe estaba ocurriendo justo a su lado. Inmediatamente comenzó a correr hacia el profesor a toda velocidad. Pero en ese momento descubrió a una niña perdida, escondida en una esquina mientras lloraba desconsoladamente. Sin dudarlo ni un segundo, Park Kim la tomó en brazos y siguió corriendo. Pero en una catástrofe de semejante magnitud, incluso unos pocos segundos de retraso podían decidir entre la vida y la muerte. Al ver que el suelo seguía colapsando sin parar, no tuvo otra opción que lanzar a la niña hacia el profesor que estaba al otro lado. Cuando el profesor consiguió atraparla, descubrió horrorizado que una barra de acero había atravesado completamente el pie derecho de Park Kim. Él le pidió al profesor que se llevara rápidamente a la niña y escapara, mientras él permanecía junto a la presa que estaba siendo destruida. La catástrofe era aterradora. La presa Over, considerada una de las obras hidráulicas más grandes de Estados Unidos, estaba siendo destruida fácilmente por el terremoto. El profesor no podía creer lo que veía frente a sus ojos.
En apenas unos segundos acababa de perder a un gran amigo. Poco después apareció la madre de la niña, quien ni siquiera dijo una palabra de agradecimiento antes de llevarse a la pequeña lejos del lugar. Solo quedó el profesor, completamente paralizado y sin palabras. Johnson era un rescatista del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Después de completar una misión de rescate anterior, planeaba asistir al partido de voleibol de su hija Cassie en la escuela. Pero inesperadamente, un terremoto de 7 grados Richter golpeó Nevada. No tuvo más remedio que disculparse con Cassie y decirle que debía marcharse inmediatamente para cumplir una nueva misión de rescate. Sin embargo, terminó descubriendo accidentalmente que su exesposa, quien todavía no se había divorciado oficialmente de él, ya estaba lista para comenzar una nueva vida junto a otro hombre. Esto hizo que Johnson se enfureciera y se marchara inmediatamente del lugar. Poco después, su hija viajó junto a su padrastro en un avión privado rumbo a San Francisco, donde se encontraba su escuela. Su padrastro Daniel era un poderoso magnate inmobiliario y acababa de comprar un enorme edificio de oficinas en San Francisco. Mientras Daniel se encargaba de algunos asuntos de negocios, Cassie se quedó sola temporalmente. Mientras esperaba pacientemente dentro del edificio, conoció a 2 hermanos bastante divertidos. El hermano mayor, llamado John, había llevado a su hermano menor para solicitar trabajo allí. Como diseñador, soñaba con conseguir un empleo en aquella empresa. Mientras tanto, Emma, la exesposa de Johnson, se encontraba en un elegante restaurante preparándose para conocer a la hermana de Daniel y fortalecer así la relación familiar. Pero justo en ese momento ocurrió repentinamente un terremoto. Johnson le gritó inmediatamente por teléfono que subiera cuanto antes a la azotea, porque él iría a rescatarla en helicóptero. En ese instante, el California Institute of Technology detectó el terremoto. Después de medir y analizar los datos, calcularon que la magnitud alcanzaría los 8,5 grados Richter. Pero eso todavía no era lo más aterrador. Tras realizar nuevas simulaciones, descubrieron que toda la falla de San Andrés no solo había sido activada, sino que además un terremoto aún más devastador avanzaba directamente hacia San Francisco. Cuando Daniel terminó sus asuntos en San Francisco y estaba a punto de marcharse junto a Cassie, el terremoto golpeó de repente. El conductor intentó acelerar para escapar del lugar, pero murió aplastado instantáneamente. Las piernas de Cassie también quedaron atrapadas debajo del asiento del conductor. Daniel intentó ayudarla desesperadamente, pero no pudo liberarla. Y justo cuando salió del vehículo, enormes escombros comenzaron a caer sin parar a su alrededor. Las violentas sacudidas llenaron de terror a Daniel. Desde lo alto se escuchaban gritos desesperados que lo hacían entrar todavía más en pánico. Entonces le dijo a Cassie que subiría para buscar ayuda. Cuando llegó al vestíbulo del primer piso, informó rápidamente al guardia de seguridad que Cassie estaba atrapada abajo. Toda esa escena fue observada por John. Pero justo en ese momento, el techo colapsó repentinamente. Al ver cómo el guardia moría aplastado por los escombros, incluso perdiendo uno de sus zapatos, Daniel olvidó completamente rescatar a Cassie. Simplemente huyó junto a la multitud mientras ignoraba los desesperados gritos de ayuda de la joven. Al escuchar los pedidos de auxilio de Cassie, John decidió llevar a su hermano menor para salvarla. En ese momento Johnson ya había llegado a Los Ángeles. Observó cómo el famoso letrero de Hollywood era destruido, mientras el suelo de toda la ciudad se ondulaba como si fuera la superficie del océano. En muchos lugares los cortocircuitos provocaban explosiones e incendios continuos, y los enormes edificios del centro se inclinaban violentamente debido al terremoto. Esta era la aterradora destrucción causada por un terremoto de 8,5 grados Richter, capaz de derrumbar incontables edificios por las brutales vibraciones. Cuando los ventanales de uno de los edificios estallaron en pedazos, las personas dentro del restaurante entraron en pánico absoluto. Y precisamente ese era el restaurante donde Emma acababa de llegar. Ella inmediatamente le pidió a la hermana de Daniel que subiera a la azotea, pero la mujer estaba tan aterrorizada que perdió completamente la calma. Solo pensó en escapar desesperadamente, abrió una puerta al azar y corrió directamente hacia el peligro. Cuando Emma abrió la puerta y vio la escena frente a ella, sintió que estaba cara a cara con la muerte. Aún así, las palabras de Johnson resonaban sin parar en su mente. Debía subir rápidamente a la azotea. Repitió esa frase una y otra vez, probablemente más de 100 veces. De no haber sido así, quizá habría terminado arrastrada por el pánico de la multitud y habría corrido hacia los pisos inferiores junto con todos los demás. Cuando llegó a las escaleras, Emma intentó convencer a las personas de subir al techo. Pero en una situación tan extrema, todos seguían ciegamente a la multitud y nadie creyó en ella. Así que Emma no tuvo otra opción más que correr sola hacia la azotea. Sin embargo, cuando finalmente abrió la puerta y salió al exterior, incluso ella comenzó a dudar de las instrucciones de Johnson. Porque la situación en la azotea tampoco era mejor. El gigantesco edificio de cientos de metros dejaba caer fragmentos de concreto constantemente y parecía estar a punto de colapsar por completo. Ella misma podía caer al vacío en cualquier momento debido a las violentas sacudidas. Los edificios cercanos también sostenían enormes bloques de cemento agrietados que colgaban peligrosamente en el aire. Y justo al segundo siguiente, el suelo bajo los pies de Emma se abrió violentamente. Mientras caía, descubrió que muy cerca había barras de acero afiladas sobresaliendo entre los escombros.
En una catástrofe así, la suerte también podía decidir quién sobrevivía. Emma cayó con tanta fuerza que comenzó a sangrar por la nariz y los oídos, completamente mareada. Cuando logró girarse y mirar a su alrededor, comprendió que debía subir rápidamente de nuevo. Resultó que solo una parte del techo se había derrumbado, mientras que la estructura principal del edificio todavía seguía en pie. Y justo en ese momento, Johnson finalmente llegó pilotando el helicóptero. Con solo una mirada, Johnson logró encontrar a Emma sobre la azotea. Pero justo cuando suspiró aliviado, una explosión repentina ocurrió a un lado del edificio y el helicóptero comenzó a emitir una fuerte alarma ensordecedora. Una enorme llamarada apareció muy cerca de Emma, obligándola a hacer señales desesperadas para que Johnson cambiara el punto de rescate. Entonces Johnson activó el sistema de estabilización del helicóptero y descendió la escalera de rescate. Pero cuando una de las plataformas inferiores se rompió inesperadamente, Emma estuvo a punto de caer al abismo. Y lo peor fue que el edificio de al lado comenzó a derrumbarse también. Una inmensa nube de polvo avanzó rápidamente y envolvió por completo a Emma. Después de casi medio minuto lleno de tensión, Johnson subió nuevamente la escalera de rescate, pero descubrió aterrado que estaba completamente vacía. Por fortuna, tras unos segundos angustiosos, Emma finalmente apareció aferrada a la escalera y logró subir al helicóptero sana y salva. Johnson aceleró inmediatamente para abandonar la zona peligrosa. Sin embargo, otro edificio cercano volvió a colapsar poco después. Afortunadamente, gracias a las rápidas maniobras de Johnson, el helicóptero consiguió recuperar el control. Una vez más, ambos escaparon de la muerte por muy poco. Las piernas de Emma no dejaban de temblar por el miedo. Toda la ciudad había sido completamente devastada por el terremoto. En otro lugar, Cassie seguía pidiendo ayuda sin recibir ninguna respuesta. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, recordó repentinamente a su padre. Sacó rápidamente su teléfono y llamó a Johnson, pero antes de poder explicar la situación, la señal se cortó abruptamente. Al darse cuenta de que su hija estaba en peligro, Johnson giró inmediatamente el helicóptero para ir a rescatarla. Pero justo en ese instante, una enorme roca cayó repentinamente y redujo todavía más el pequeño espacio donde Cassie estaba atrapada. Rodeada por la oscuridad y el encierro, la niña rompió en llanto de desesperación. Afortunadamente, los dos hermanos que había conocido anteriormente llegaron para ayudarla. Ambos utilizaron una barra de acero para intentar mover la roca, pero era demasiado pesada y no lograron desplazarla ni un poco. Justo cuando las réplicas del terremoto comenzaron nuevamente, más rocas empezaron a caer alrededor. Cassie estaba a punto de ser aplastada. John corrió rápidamente hacia un automóvil cercano, abrió el maletero y encontró varias herramientas, entre ellas un gato hidráulico para levantar vehículos. Sin embargo, incluso utilizando toda su fuerza, el aparato seguía sin ser suficiente para liberar a Cassie. Entonces John tuvo una idea brillante. Pinchó todos los neumáticos del automóvil para reducir la altura del vehículo que estaba aplastando la estructura encima de Cassie. Gracias a esa ingeniosa solución, finalmente lograron sacar a la joven con éxito. Pero justo en ese momento, todo el edificio comenzó a romperse en pedazos. Incontables fragmentos de vidrio caían como lluvia mortal. Los tres salieron corriendo desesperadamente fuera del edificio. Mientras escapaban, chocaron accidentalmente contra un hombre vestido de traje y descubrieron que su rostro estaba completamente cubierto de sangre debido a las heridas provocadas por los vidrios rotos. Las personas en las calles solo sabían correr desesperadamente hacia adelante. Los tres comprendieron rápidamente que permanecer en la calle era todavía más peligroso, así que inmediatamente buscaron refugio dentro de un edificio cercano. En ese momento, Cassie recordó que su padre todavía no conocía su ubicación actual. Por eso, los tres decidieron buscar un teléfono para poder comunicarse nuevamente con Johnson. Mientras tanto, después de que el modelo sísmico del California Institute of Technology realizara nuevos análisis, descubrieron que la magnitud del terremoto en San Francisco ya había alcanzado los 9 grados Richter. Pero lo más aterrador todavía estaba por llegar. Tras comparar las curvas de las dos mayores ondas sísmicas registradas anteriormente, comprendieron que el terremoto aún no había terminado. El profesor entendió de inmediato que debían encontrar una manera de advertir rápidamente a toda la población. Al mismo tiempo, Cassie y los otros dos jóvenes llegaron a una tienda de aparatos electrónicos en Chinatown. Después de encontrar un viejo teléfono, finalmente lograron comunicarse con Johnson. Cuando Emma descubrió que Daniel había abandonado a su hija, explotó de furia y dijo que quería encontrarlo para ajustar cuentas. Johnson le indicó inmediatamente a Cassie que fuera a Telegraph Hill y esperara allí hasta que él llegara para rescatarla. En otro lugar, un grupo de refugiados guiados por la policía avanzaba hacia una zona segura. Daniel también caminaba entre la multitud. Pero justo en ese momento, una nueva réplica golpeó inesperadamente la ciudad. El edificio que tenían enfrente colapsó violentamente y una inmensa nube de polvo cargada de fuerza destructiva avanzó directamente hacia la multitud. Las personas comenzaron a correr desesperadamente en dirección contraria. Daniel descubrió una enorme puerta metálica que podía protegerlos del impacto, así que corrió inmediatamente hacia allí y arrastró a otra persona junto con él para ponerse a salvo. En ese momento, Johnson todavía estaba a unos 90 minutos de San Francisco. Pero de repente su helicóptero comenzó a fallar.
Durante el rescate de Emma, la aeronave había sufrido graves daños y ahora la caja de transmisión estaba completamente destruida. Ya no tenían otra opción más que apagar el motor y realizar un aterrizaje forzoso utilizando la maniobra de autorrotación. Después de sobrevivir al aterrizaje, ambos descubrieron que habían caído cerca de un centro comercial. Mientras la catástrofe seguía destruyendo la ciudad, muchas personas comenzaron a aprovechar el caos para saquear tiendas y robar todo lo que podían. Johnson decidió aprovechar la situación para conseguir un automóvil y escapar rápidamente. Pero después de intentar abrir varios vehículos sin éxito, finalmente encontró una oportunidad perfecta. Un hombre acababa de cargar un automóvil con numerosos aparatos electrónicos robados y estaba preparándose para regresar al centro comercial a buscar todavía más cosas. Pero justo en ese instante, una pistola apareció apuntando directamente a la cabeza de Johnson. Él levantó lentamente la mirada y descubrió que se trataba de un delincuente armado. Poco después, Johnson logró arrancar el automóvil y salir rápidamente para rescatar a su hija, dejando al criminal completamente desconcertado en medio del lugar. Mientras tanto, el California Institute of Technology transmitía un mensaje de emergencia en vivo para todo el país. El profesor advirtió seriamente que el terremoto todavía no había terminado. Basándose en el modelo sísmico, calculó que un terremoto aún más devastador, de 9,5 grados Richter, estaba a punto de golpear San Francisco. Al mismo tiempo, Johnson seguía conduciendo apresuradamente hacia la ciudad. De repente, se encontró con una pareja de ancianos bloqueando la carretera. Al principio no quería detenerse porque no deseaba perder tiempo, pero estuvo a punto de sufrir un accidente. Solo cuando frenó bruscamente descubrió que justo delante de él se abría una gigantesca grieta en el suelo. Esta era precisamente la gigantesca falla de San Andrés que atraviesa California, con una longitud aproximada de 1,287 kilómetros y una profundidad cercana a los 16 kilómetros bajo tierra. Cuando Johnson regresó para preguntarles a los ancianos, ellos le explicaron que, si quería continuar avanzando, tendría que retroceder y tomar un desvío de más de 70 millas para encontrar otra carretera. Pero en ese momento Johnson ya no tenía tiempo que perder. De repente, notó el símbolo que llevaba el anciano en su gorra. Resultó que el hombre poseía un pequeño aeropuerto privado. Sin perder tiempo, el anciano llevó inmediatamente a Johnson hasta allí, mientras Johnson les regalaba el automóvil a la pareja como agradecimiento. Cuando subió al avión y se preparó para despegar, Johnson sintió un miedo profundo. Tiempo atrás, durante un viaje en barco, su hija menor había sufrido un accidente y murió. Él no podía soportar la idea de perder también a su hija mayor, Cassie. Por eso, tomó la firme decisión de dirigirse directamente hacia San Francisco. Mientras tanto, Cassie y los otros dos jóvenes estaban a punto de llegar a la Coe Tower. Cuando tomaban suministros médicos de una ambulancia, John notó de repente que enormes llamas comenzaban a extenderse justo debajo de la torre. Al ver que el camino principal estaba completamente bloqueado por el fuego, Cassie decidió dirigirse hacia el segundo punto más alto de San Francisco, el edificio que Daniel acababa de construir. Al mismo tiempo, cuando Johnson se acercaba a San Francisco, surgió un nuevo problema. Toda la población de la ciudad estaba escapando desesperadamente en automóvil. El aeropuerto también había quedado totalmente inutilizado por el terremoto. Johnson no tuvo más opción que seguir buscando desesperadamente un lugar seguro para aterrizar. Después de buscar durante un tiempo, descubrió un estadio resistente al fuego que todavía permanecía relativamente despejado. Entonces decidió activar el piloto automático del avión para que continuara volando hasta caer al Océano Pacífico una vez que se quedara sin combustible. Mientras tanto, él y Emma se preparaban para realizar un salto en paracaídas en pareja. En medio de una catástrofe como esta, tener a un hombre como Johnson al lado realmente hacía sentir una seguridad absoluta. Después de todo lo ocurrido, Emma probablemente comenzó a ver a Johnson con otros ojos. Gracias al profesor, a una periodista y a los esfuerzos del California Institute of Technology, finalmente muchas personas comenzaron a prestar atención al devastador terremoto que estaba a punto de destruir San Francisco. Segundos después, exactamente como habían predicho, un histórico superterremoto de 9,6 grados Richter estaba a punto de arrasar toda la ciudad. Cuando el superterremoto de 9,6 grados Richter golpeó finalmente San Francisco, Johnson utilizó una teoría de supervivencia que el propio gobierno de Estados Unidos había rechazado anteriormente, pero que terminó salvando la vida de decenas de personas. Ante una catástrofe extrema e inesperada, muchas personas que jamás habían vivido un terremoto suelen quedarse completamente paralizadas o correr desesperadamente sin dirección. Johnson observó rápidamente que aquellos lugares eran totalmente inseguros. Inmediatamente comenzó a guiar a todos hacia las zonas conocidas como el Triángulo de Supervivencia. Justo en ese momento, vio a una mujer herida sentada sin poder moverse, mientras el edificio frente a ella estaba a punto de derrumbarse. Johnson ignoró completamente el peligro, corrió hacia la mujer, la cargó en brazos y escapó lo más rápido posible hacia el estadio. Entonces, ¿qué es exactamente el llamado triángulo de supervivencia? Se trata de un método de refugio utilizado durante terremotos, que consiste en colocarse junto a objetos grandes y resistentes. Cuando una estructura colapsa, esos objetos pueden crear espacios triangulares vacíos que ayudan a evitar que las personas sean aplastadas directamente. Cuanto más grande y resistente sea el objeto, más estable será el espacio de supervivencia generado. Pero, ¿realmente funciona el método del triángulo de supervivencia?
Del lado de Cassie, el terremoto también estaba causando destrucción extrema. Frente a semejante desastre, Johnson estaba desesperado sin saber si su hija seguía con vida. Arriesgó todo recorriendo cientos de millas únicamente para encontrar a Cassie. Pero la escena frente a sus ojos solo aumentaba su desesperación. Emma incluso comenzó a creer que su hija ya no podía haber sobrevivido. Sin embargo, la ciudad estaba completamente bloqueada por escombros y edificios destruidos, haciendo imposible avanzar en automóvil. Por eso, Johnson decidió cambiar de ruta y utilizar una lancha rápida para desplazarse por el mar. Pero entonces el océano comenzó a retirarse violentamente, una señal aterradora de lo que estaba por venir, y segundos después, el tsunami finalmente golpeó. El puente Golden Gate fue tragado por las olas en un instante. El océano invadió la ciudad con una fuerza descomunal. San Francisco acababa de sobrevivir a un devastador terremoto y ahora estaba siendo consumida sin piedad por el tsunami. El grupo de Cassie apenas logró entrar al edificio antes de presenciar una escena aterradora. Los edificios alrededor comenzaban a derrumbarse uno tras otro. Si intentaban subir más alto en ese momento, ya sería demasiado tarde. Así que rápidamente buscaron refugio detrás de enormes columnas de concreto. Entonces la gigantesca inundación irrumpió violentamente dentro del edificio. La fuerza destructiva fue tan brutal que toda la estructura comenzó a sacudirse violentamente. Los tres quedaron aterrorizados, incapaces de creer lo que estaban viendo. John notó que el nivel del agua subía extremadamente rápido. Comprendieron que debían seguir ascendiendo a pisos más altos. Finalmente, lograron llegar hasta el piso 12. Al mismo tiempo, Johnson y Emma consiguieron sobrevivir milagrosamente al tsunami. Navegaban entre montañas de escombros buscando desesperadamente a Cassie. Cassie logró ver a sus padres desde el interior del edificio. Inmediatamente comenzó a golpear desesperadamente el vidrio mientras gritaba pidiendo ayuda. Pero Johnson no podía escuchar absolutamente nada. Cuando vio que el bote estaba a punto de alejarse, Cassie tuvo una idea repentina. Sacó un puntero láser y comenzó a apuntar repetidamente hacia la embarcación, logrando finalmente llamar la atención de Johnson. Johnson y Emma rompieron en lágrimas al descubrir que su hija seguía viva. Ambos sintieron una felicidad tan inmensa que casi no podían creerlo. Pero justo en ese momento, el edificio volvió a sacudirse violentamente. El agua del océano seguía entrando sin parar. John sujetó con fuerza a su hermano menor mientras ambos luchaban desesperadamente por llegar hacia las escaleras. Cuando comprendieron que el agua pronto inundaría completamente el edificio, no tuvieron más opción que seguir subiendo todavía más alto. Finalmente todos lograron alcanzar el piso 15, que todavía permanecía fuera del agua. Pero Cassie quedó atrapada en el piso 13 porque una enorme cantidad de escombros bloqueaba completamente la puerta. Cassie utilizó toda su fuerza, pero era imposible moverla. Afortunadamente, Johnson llegó justo a tiempo. Padre e hija comenzaron a retirar juntos los obstáculos, pero debido a que llevaba demasiado tiempo sin respirar, Cassie estaba a punto de perder el conocimiento. Johnson comenzó a entrar en pánico. Ya había perdido a una hija antes y no podía soportar perder también a Cassie. Finalmente, haciendo un esfuerzo desesperado, lograron apartar los escombros que bloqueaban la salida. Johnson abrazó inmediatamente a su hija y nadó rápidamente hasta el piso 15, donde comenzó a practicarle respiración artificial. Pero justo en ese instante, la base del edificio volvió a agrietarse violentamente. Toda la estructura estaba a punto de derrumbarse. Johnson le gritó inmediatamente a John que rompiera la ventana. John tomó una barra metálica y comenzó a golpear el cristal con todas sus fuerzas. Emma vio aquella escena y comprendió enseguida que ambos estaban en grave peligro. Sin perder tiempo, giró la lancha rápidamente y le hizo señales a John para que se apartara del vidrio. Después aceleró directamente hacia la ventana y estrelló violentamente la embarcación contra ella. Pero en ese momento el edificio ya estaba a segundos de colapsar por completo. Todos subieron rápidamente a la lancha y lograron escapar justo antes de que todo se derrumbara. Mientras tanto, Johnson seguía intentando desesperadamente reanimar a su hija. Pero, aunque lo intentó una y otra vez, Cassie seguía sin reaccionar. Poco a poco, todos comenzaron a pensar que quizá ya había muerto. Johnson quedó completamente destrozado. No podía entender por qué el destino estaba siendo tan cruel con él. Aún así, en medio de la desesperación, siguió practicándole respiración artificial sin rendirse jamás. Y entonces ocurrió el milagro. Cassie despertó repentinamente, como si hubiera regresado de entre los muertos. Esta catástrofe provocó pérdidas imposibles de calcular para Estados Unidos. Aunque arrebató innumerables vidas, también despertó el valor y la fortaleza escondidos en el corazón de cada persona. Los sobrevivientes encontraron la fuerza necesaria para renacer en medio de una ciudad completamente destruida. A pesar de haber perdido seres queridos y cargar con heridas imposibles de olvidar, comprendieron que valorar el presente era la mejor manera de honrar todo aquello que habían perdido. En medio de la oscuridad del fin del mundo, descubrieron que el verdadero significado de la vida no consiste solamente en sobrevivir, sino en permanecer unidos para proteger el amor y a las personas importantes. Y aunque todavía quedaran innumerables desafíos por delante, seguirían avanzando, porque la esperanza jamás desaparecerá.